Hola, bienvenidos. Estoy realizando la segunda entrevista. Tengo la oportunidad de conversar con María Esther Calvo. La he conocido a través de lo que es mi trabajo. He tenido la oportunidad de cruzar caminos a través del desarrollo de personas, a través del liderazgo, a través de todos estos aspectos que a veces nos parecen más desconocidos, pero que sin duda nos van aportando mucho. María Esther es una excelente profesional, la voy a describir acá en términos profesionales, pero después también le voy a dar la oportunidad para conocer un poquito más de ella. Pero a modo de resumen, quiero contarles que María Esther es consultora en recursos humanos, conferencista y coach en equipos, es especialista en coaching y educación emocional, es especialista en recursos humanos y transformación digital y además es socia en Sweet Mind, ¿cierto? Es una consultora en donde su foco principal es trabajar justamente con organizaciones que quieren poner a las personas al centro de estas mismas, así que tienen un enfoque muy entretenido y un enfoque también que genera resultados a largo plazo, que es lo que hoy día más necesitamos. Así que esa es una breve presentación de María Esther. Comentarles que obviamente esta entrevista es parte de nuestro programa del Lean Purpose 2024, así que ideal poder contar con la experiencia y la visión de María Esther para que ustedes, quienes están participando y siendo parte de este programa, tengan la oportunidad de aprender de ella. Así que muchas gracias María Esther por poder contar con tu experiencia y visión. Muchísimas gracias, María José Esther. Luis, por esta invitación. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer poder acompañarlos en este momento a quienes están participando del programa. Es una oportunidad tremenda poder mirarse hacia adentro porque somos el ser humano que va impactando al mundo. Como lo decía José Luis recientemente en mi presentación, desde la consultora que dirijo, tenemos esta motivación de generar impacto, y es un impacto que no solamente es para el nivel profesional, sino que para también a nivel personal. Así que para mí es un placer estar con ustedes hoy día, agradecida, José Luis, de generar estos espacios colaborativos, y adelante, pregúnteme lo que quiera, por favor. Muchas gracias, María Esther. Bueno, ya te he descrito, María Esther, en términos profesionales, ¿cierto? Pero me gustaría que los participantes tengan la oportunidad también de conocer a María Esther en temas probablemente más de tu persona. Y ahí me gustaría preguntarte a ti directamente, ¿qué te gustaría contarnos de tu persona, ¿cierto? De esta María Esther más allá del ámbito profesional, que a lo mejor si tiene algún hobby interesante, si a lo mejor tiene una visión, a lo mejor que es súper personal en términos de su vida. Entonces ahí te dejo abierta esa pregunta, María Esther, de cómo quieres ser conocida también, además de lo profesional. Wow, tremenda pregunta y abre un mundo fascinante porque personalmente me caigo súper bien. Entonces, me resulta fácil hablar de mí y particularmente también porque es lo que yo predico y promuevo cuando inicio algún acompañamiento en los equipos. Bueno, yo, María Esther Calvo, mi profesión de base es comunicadora organizacional, que mucha gente se sorprende porque todo el mundo cree que soy psicóloga. Psicóloga no soy ni terapeuta tampoco. Entonces, desde la comunicación he aprendido que generamos espacios tremendos de, particularmente conversaciones, pero también de cambios muy profundos. La María Esther que está hoy día con ustedes tiene 38 años y un par de meses recientemente. Se encuentra en un proyecto interesante de desarrollo familiar. Hemos estado embarazados en el último tiempo con dos guaguitas que se fueron al cielo prematuramente, con mucha esperanza de que venga algún hermanito o hermanita prontamente, con una resiliencia tremenda, porque si hablamos de lo muy personal, por supuesto, es un espacio que es muy íntimo, que no se habla particularmente, pero que es mucho más común de lo que tradicionalmente hemos hablado de las muertes perinatales. Me gusta compartir mi vida, mi experiencia, porque creo que desde ahí podemos ir generando confianzas. Cuando uno abre su corazón, el otro también lo siente. Este tema como más de neurociencia, donde las hormonas son espejos, por eso yo lo hago de esta manera. Mis pasiones, bueno, aparte de esto que les estoy comentando, que tiene mucho que ver como con el autoconocimiento, la resiliencia, son el deporte, que hoy día estoy bien en decadencia porque estos eventos que les cuento no me permitieron
seguir una carrera súper amateur como de deporte. Yo juego fútbol y juego básquetbol. Y es algo que me encanta, la colectividad en un deporte cuando tienes una meta, y eso también lo ocupo mucho como metáfora cuando hacemos facilitaciones de equipo sobre todo. Amo las lecturas, amo aprender, me encanta escribir y lo he aprendido también como un poquitito de terapia personal, de poder sacar en palabras, escrito, lo que uno va pensando. A veces desocupa mucho el cerebro cuando así lo hace. Creo que con eso voy avanzando un poquito en mi revelación, José Luis. Perfecto. Bueno, muchas gracias María Esther por compartir qué hay, ¿cierto? Más allá de lo profesional. Te mando también un abrazo a la distancia, que espero traspase esta pantalla, porque me imagino que han sido días también de mucho aprendizaje en términos personales y familiares. Así que toda mi energía y un abrazo enorme por esos lados. Y gracias también por lo que nos cuentas de tus hobbies y de lo que te apasiona. Entonces, está súper conectado con la pregunta que es la que abre nuestra conversación el día de hoy, ¿ya? Recordemos que este programa lo están realizando personas que quieren tener la oportunidad para definir su propósito, para enfrentarse a lo que es la definición de su propósito o encontrarse recién al primer acercamiento a este concepto. Así que la primera pregunta dice lo siguiente: ¿cómo pueden las personas descubrir lo que realmente les motiva y les apasiona? ¿Cierto? Que tú lo describes en muchas de las cosas que nos cuentas de tu persona, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Cómo pueden las personas descubrir su propósito? Eh, Lo que les yo motiva, quizás, y pienso, lo que les apasiona también. sí, pienso que la primera vuelta de mano es ser conscientes de las decisiones que están tomando y de cuánta felicidad, sin caer en el concepto como de esta felicidad tóxica, en donde solo tienes que ser feliz, cuánta felicidad le reporta a las decisiones que están tomando. Me encuentro a diario con un sinfín de profesionales en que uno, desde el momento en que los ve, sabe que no son felices. Entonces ahí viene la segunda derivada que yo invitaría a revisar a cada uno de quienes están participando hoy día es cuán consistente y coherente estoy siendo con lo que creo. O sea, encontrar de cierta manera en que las acciones y decisiones que estoy tomando en el día a día tengan que ver con eso que pienso de mí. Y por otra parte, generar una identidad eh, propia, o sea, no fallarnos a nosotros mismos, a quienes más fieles debemos ser es a nosotros mismos, a nuestras creencias, que muchas veces se dificulta porque de repente nos ofrecen una posición donde el desafío económico o la apuesta económica y el apuesto de desafío muy grande, pero no se condice con lo que tenemos aquí adentro, con lo que realmente nos hace eh, levantarnos contentos por la mañana. O sea, tengo esos tres conceptos que creo que son tremendamente importantes. Autoconocimiento, autoconciencia, consistencia y coherencia y fidelidad para cada uno de lo que estamos pensando. Y en el momento en que lo estamos pensando, muchas de las teorías que yo comparto tienen que ver con lo que dejó de legado el doctor Maturana, un biólogo chileno, Premio Nacional de Ciencias en el año 94 ya, pero hoy día más mencionado en los papers a nivel mundial. Y él nos dejó tres derechos fundamentales, que yo me cuelgo mucho de esto para comentar. Uno de los derechos fundamentales que nos dejó él es el derecho a cambiar de opinión. Entonces, todo lo que los que creímos, porque también me pasó a mí y creía que tenía que ser eh, consistente en mi pensamiento, pero sin entender que podía cambiar con el tiempo. Entonces, cuando aprendí esto, dije, oh, qué libertad, puedo cambiar de opinión. Después, tengo derecho a equivocarme y tenemos que entender que los seres humanos hacemos lo que hacemos pensando en el momento en que lo hacemos en que es correcto. Entonces, derecho a equivocarnos como segundo derecho fundamental y también derecho a irse de un lugar sin que nadie se sienta ofendido. Y eso para ejecutivos que están muy atrapados en su rol, que activaron su indemnización por años de servicio, los deja tremendamente coartados y presos de un lugar en donde no van a florecer y además van a hacer que el resto se pudra. Muy, muy profunda la respuesta, así que muchos conceptos que obviamente yo creo que van a recoger los alumnos y que los van a hacer parte y van a también motivarse para seguirlos aprendiendo.
Menciono obviamente un gran referente para los que hemos aprendido, hemos tenido la oportunidad de comenzar a trabajar sobre estos temas, que es Humberto Maturana. Así que también hay su legado que trasciende y que obviamente se puede transformar también en un gran referente para quienes aún no lo conozcan. María Esther, hay otra pregunta también que me gustaría hacer, y es que si tú le darías algún consejo o alguna recomendación a las personas que a veces encuentran obstáculos o miedos, ¿cierto? Y que influyen obviamente en esa definición de su propósito de vida. ¿Qué consejo tú le entregarías desde tu visión? Uy, encuentro un poco patudo de mi parte querer dar un consejo, porque lo primero que he aprendido en este mundo del coaching es que uno no puede ayudar a nadie si es que no quiere ser ayudado. Entonces voy a suponer que quien está escuchando esta entrevista quiere recibirlo, ¿ya? Mi consejo es que suelten las certezas, porque la receta es que no hay receta. En el ámbito de lo relacional, de lo humano, cada relación es única. Y yo siempre lo comento porque hay gente que quiere recetas preestablecidas y un paso a paso, un 1, 2, 3, 4, y eso en este mundo, al menos desde lo que yo he conocido, no existe. Miedos vamos a tener siempre, porque vuelvo al doctor Maturana, somos seres emocionales, ¿ya? Y hay que comprender que la gestión de nuestras emociones solo se puede hacer en la medida en que reconocemos lo que sentimos. Si sentimos que es miedo, bueno, veamos qué acción puede derivar de nuestro miedo. El miedo, por lo general, desde un tema neurocientífico y considerando nuestro sistema nervioso central, desde siempre, desde nuestros antepasados, nos ha hecho atacar o huir. Pero hoy día, en un siglo XXI, en donde somos seres mucho técnicamente más evolucionados de lo que fueron nuestros antepasados, el lenguaje, el poder poner de manifiesto qué es lo que estamos sintiendo y ahí educarnos en las emociones implica poder gestionar esa acción que deriva del miedo como emoción básica. Entonces, si me preguntan como recomendación, háganlo con miedo. Oye, te quiero compartir que esta es la segunda entrevista que van a tener los participantes la oportunidad de escuchar. Y me llama mucho la atención que justamente cuando conversaba con Eva Marco hoy día en la mañana, que es la directora del programa de maestría que estoy realizando acá en España, me decía lo mismo: ¿quién soy yo para dar un consejo? Me decía: prefiero dar una recomendación. Y es justamente tu misma respuesta, partes tal cual. Entonces ahí es cuando te das cuenta eh, que estás hablando con las personas correctas y que el camino te las va poniendo en la vida, ¿cierto? En determinado momento, y que por algo no tenemos la oportunidad de conocernos. Así que me llama mucho la atención que las dos hayan partido su respuesta de la misma manera. Coincidencias, pero que hablan mucho obviamente de ustedes como personas y como profesionales. María Esther, también me gustaría conectarme a veces con esa dificultad que tenemos para alcanzar ese propósito, para buscarlo, para definirlo. ¿Tú crees que el empoderamiento influye en esto? ¿El empoderamiento de uno como persona, como ser humano, influirá en esta definición de nuestro propósito de vida o en esta búsqueda? Mira, mi respuesta es un absoluto sí. Por supuesto que está determinado. Y aquí un poco para no ser tan drástica con la respuesta, quiero contarles una reinterpretación que yo hice hace mucho tiempo de la dificultad. Cuando me enfrentaba a una dificultad, y esto hace muchos años con un mentor, él me decía, la dificultad tiene que ver con las incompetencias que tenemos. Y nos hemos parado desde una cultura en donde tenemos que saberlo todo, con humildad, con aceptación de la ignorancia, que tiene que ver con la respuesta anterior, cuando te digo, me siento muy patúa dando un consejo, ¿cierto? Implica ese acto de apertura de ignorancia y de humildad, de decir que no nos la sabemos todas. Entonces, cuando enfrentamos, o cuando yo al menos enfrento una dificultad, lo que hago es ver qué incompetencias tengo para poder enfrentar esa dificultad, ¿ya? Y cuando logro distinguir cuál es la incompetencia, la busco en un otro. Pues, en ese sentido puedo contratarla si es que tengo el poder económico adquisitivo para poder contratarla,
incorporarlas si puedo, que puedo hacerlo siempre, ¿cierto? Puedo estudiar, o bien puedo pensar en que no, que me quedo en paz con eso y no lo logro, ¿cierto? Entonces cambio el objetivo y no me quedo en la dificultad, sino que me quedo como más en el ámbito positivo de esa dificultad. Ahora bien, debemos de observar siempre qué es lo que está ocurriendo a nivel emocional con esa dificultad, porque como les decía anteriormente, como seres humanos somos seres emocionales y la emoción define la acción. Entonces, si yo estoy en una emoción de entusiasmo para emprender, para aprender algo, lo más probable es que las acciones consistentes con esa emoción me lleven a no ver dificultades. Entonces, nuevamente creo que hay que como poner los deditos hacia adentro de uno y encontrar en el autoconocimiento, en la autogestión, en el empoderamiento, aquellas herramientas relacionales principalmente, porque solitos no vamos a poder. Y ahí también esa apertura que te comento de humildad, aceptación de la ignorancia y reconocimiento de los otros como legítimos que tienen competencias que no son complementarias. Qué gran respuesta. Me sumo obviamente también y aprendo de tu relato, así que gracias también por enseñarme a mí de tu visión. María Esther, dentro del mismo concepto del empoderamiento personal, ¿tú crees también, así como tiene una relación directa con el propósito, tendrá una relación directa con que nuestros objetivos sean más alcanzables y no se queden solamente en buenas ideas, no se queden a lo mejor solamente en una agenda o en un plan de buenas intenciones? Nos estamos acercando ya a finales, a pasos agigantados, a finales de este 2024. Y muchas veces uno mira hacia atrás y dice, oye, estos eran mis metas o mis objetivos del año. Entonces mi pregunta es, ¿cierto? Si este empoderamiento personal tendrá de cierta manera o facilitará ese logro de esos objetivos para que finalmente lo logremos alcanzar y no queden ahí solamente en una buena intención. Me conecta mucho con cómo aprendí a empoderarme, ¿ah? Todas las ideas son buenas, todas, 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 todas. El tema es cómo la ejecuto, ¿cierto? Y en ese sentido, en lo que tú señalas es que debe de haber un plan de acción para alcanzar esa meta. Y evidentemente, ojalá llevar la metodología SMART de que tu meta, tu objetivo sea alcanzable, medible, específico, con un tiempo determinado. Y también no solamente por un cumplimiento de un checklist, sino que porque el cerebro necesita ir alcanzando esas metas. Y en la medida en que alcanzo una meta, genero endorfina. Y la endorfina empieza a ser como un círculo virtuoso en el empoderamiento y en cómo vamos gestionando las acciones que queremos lograr. En la medida en que somos exitosos, nuestro cerebro entiende esto y empieza a fluir, a fluir, a fluir. Aquí sí les puedo dejar como alguna recomendación de lectura, aparte de que busquen al doctor Maturana en todo su esplendor, desde los primeros papers que desarrolló con su discípulo Francisco Varela, hasta los últimos antes de morir que generó con la señora Jimena Dávila. Les puedo recomendar Flow de Mijail, no me acuerdo bien cómo suena el apellido, si tú lo sabes, José Luis, te pido que me ayudes, pero es una, ¿no? Lo vamos a buscar para recomendárselo ahí también a los Eso, estudiantes y dejarles su referencia. Flow. Ese es el libro que yo les recomiendo para poder también generar estos planes de acciones que en definitiva nos permitan esta sensación de ser feliz alcanzando nuestros objetivos. Mira, en tu respuesta han aparecido dos temas que uno muchas veces lo veo y yo me pongo desde el otro lado y lo cuento desde mi experiencia y la que probablemente a veces también es común a algunas de las personas que tengo la capacidad a lo mejor de movilizar o de influir en lo profesional. Desde la ingeniería siempre estamos acostumbrados, y de hecho también lo decías anteriormente en una de tus respuestas, siempre estamos acostumbrados a creer que todo es consecuencia de un proceso y que casi tiene tiempos definidos, tiene un resultado que es exacto. Y muchas veces ocupamos las metodologías tanto SMART o los planes de acción, que son temas que uno los ve a veces muy en ámbito profesional, ¿cierto? Para lograr en nuestros proyectos, definir esos objetivos,
los planes de acción que tienen que ver con la mejora continua, pero tú lo estás dando y justamente probablemente el objetivo también de llevar estos temas es que la gente también, los participantes tengan la oportunidad de llevarlos al ámbito personal. Cómo esa definición de objetivos más concretos también nos ayudan a nosotros mismos a restarnos presión, que sean alcanzables. A veces nos ponemos nosotros mismos ciertos objetivos que a veces son tan idealistas porque nos han enseñado a mirar siempre en que la felicidad es inalcanzable o la felicidad como el objetivo último, que por lo menos a mí, y vuelvo a insistirlo desde mi experiencia, te comienzan como a frustrar cuando no has tenido la oportunidad de decir, oye, pero y de entender, esto no es una sumatoria de un tiempo, no es un proceso que va a tener un paso uno, un paso dos, un paso tres y el resultado va a ser esa felicidad, sino que es parte de un trabajo diario, es parte de lo que el día a día te va poniendo, ¿cierto?, en el camino. Entonces, muy interesante también ahí el saber que estos conceptos se pueden llevar también a esta búsqueda del propósito, a este autoconocimiento y probablemente a ir alcanzando esos objetivos que conversábamos que podrían ser más alcanzables. Así que Oye, muy de José acuerdo Luis, también ahí con tu pregunta. Cuéntame, antes de María. que me dejes otra pregunta, me conecta mucho con lo que tú comentas en relación a esta reflexión. Y quiero también dejarles a quienes nos están viendo que todo es personal. Me pasa a diario que en oportunidades la gente todavía cree que se puede como subdividir en ser profesional y en ser personal, o en el rol del que ocupo en la empresa y el rol que ocupo fuera de la empresa. Se ha descubierto, y esto es como que suena un poco chistoso, en que somos el mismo ser humano que está aquí o en la quebrada del Ají, como se dice popularmente en Chile, ¿ya? Entonces, cuando estamos conectados con lo que sentimos, en esa coherencia, en esa consistencia que les dije desde el principio, la consecuencia se va dando por sí sola. O sea, como que las acciones que tomas en esas decisiones van a ser consecuentes con tu bienestar finalmente. Entonces, cuando entendemos que eres el mismo ser humano aquí y allá, todas tus acciones son consistentes con tus emociones, con tu lenguaje, con tus formas relacionales. Y lo que más hoy día la lleva en este siglo es las relaciones. Entonces, también una invitación a que cada uno cultive sus relaciones desde una identidad tremendamente confiable, cumpliendo a cabalidad todos los compromisos. Y aquí voy a usar una frase más de Maturana y de muchos otros autores que han hablado que el lenguaje también es un poderoso generador de la realidad. Entonces, ¿qué historia nos estamos contando? Totalmente, totalmente. Y qué interesante también es escucharlo desde esa mirada que finalmente algo tan personal todo este proceso, ¿cierto? Y que tal también como tú lo comentas, muchas veces hoy día los que estamos en este mundo más técnico probablemente, hoy día nos hablan mucho y como que nos intentan hacernos creer que queremos ser recordados como la época de la revolución tecnológica o la época de la digitalización, de la inteligencia artificial. ¿Y por qué no ser recordados probablemente como la época o la era de la colaboración, ¿cierto? Del compromiso, del trabajo en equipo, que son probablemente virtudes o características que nos podrían como humanidad hacernos mucho más potentes, ¿cierto? Y trascender desde esa mirada. Pero bueno, es parte de lo que hoy día estamos también intentando no sé si cambiar, pero sí el dar la oportunidad a los participantes que vean que hay dos visiones y que esas dos tienen que ser coherentes. También lo conversábamos con Eva anteriormente de la responsabilidad quizás que ha tenido nuestro proceso de formación y que nos han, de cierta manera, no sé si obligado, pero nos han formado como disociando ese lado personal con el profesional, que tú también lo comentas en tu respuesta. No lo entendemos a veces como una unidad y por eso también ella me comentaba y me imagino que es parte también de lo que tú ves hoy día, de desmotivación a veces o insatisfacción con lo que hacemos en la vida laboral.
porque disociamos o no tenemos conectados esos dos mundos. No sé si ahí me podrías compartir cómo es tu día a día con la gente que trabajas, cómo ves esa relación entre la persona y el profesional. ¿Crees que hay cosas todavía por hacer ahí? ¿Te pasa mucho de encontrarte con personas que no están lo suficientemente conectadas con su trabajo porque se sienten que no son coherentes con su persona? ¿Qué nos puedes compartir ahí, María Esther? Yo te diría que cada día menos, pero yo creo que no tiene que ver con los otros, tiene que ver con dónde he ido yo a ofrecer mi servicio. Como tú bien dijiste en el principio, yo trabajo con organizaciones que tengan una visión humanocéntrica. Entonces, cuando yo me conecto con esas organizaciones, por lo general, lo que existe de fondo es una cultura que está asociada. Sin embargo, en los mundos quizás no tan corporativos, o también en los corporativos, porque aquí hay de pe a pa, hay personas y aquí cada maestrito con su librito. Yo traigo miles de teorías, un montón de bagaje en conocimiento que mucha gente me juzga por ser joven, entre comillas, de que, ¿cómo que qué me vas a enseñar tú si yo soy el que llevo 20 o 30 años de servicio en una organización, entonces yo sé cómo son las cosas. Y cuando me dicen eso, yo digo, mira, qué interesante, porque tú sabes cómo son las cosas, pero les pregunto, por ejemplo, por el tiempo que vivimos en la pandemia, y le digo, tú sabías que iba a venir una pandemia, entonces te pudiste anticipar y quedamos, porque en definitiva los cambios que estamos viviendo como organización hoy día nos han presentado oportunidades de aprendizaje, como una pandemia, como una crisis social que hemos tenido en algunos países latinoamericanos, en que lo único que están haciendo es invitarnos a reflexionar. Entonces, si bien es cierto, hay gente que todavía cree que el rol que ocupa en su organización es único y que no tiene nada que ver con el ser personal que es, yo los invito a que revisen de qué manera lo hacen para que nos enseñen a quienes creemos algo diferente, aceptando que es su creencia y en ese sentido hay que respetar las diferencias, como te decía antes. Creo que de todos podemos aprender y en esa complementariedad vamos a encontrar espacios de aprendizaje tremendamente valiosos. Y vuelvo, las relaciones son las que la llevan. Entonces no me voy a juntar con gente que piensa igual que yo, porque si no voy a aprender lo mismo que ya sé de cierta manera. Me voy a tratar de juntar con gente lo más diferente, que ojalá tengamos un pensamiento político, religioso diferente. Y eso todavía cuesta, porque estamos muy sesgados en la culturalidad de que ni de política, ni de fútbol, ni de religión se habla en espacios, ¿cierto? Entonces, yo invito por lo general a que hablemos de esos espacios, pero con respeto por las diferencias. De acuerdo, es que claro, no se han formado con esa visión de querer ganar. Entonces, sabemos más que nada, a veces más que dialogar, nos gusta más el enfrentamiento, ¿no? De cierta manera, también nos han enseñado en muchas cosas así, a intentar competir por quién tiene la razón o que gana el que habla más fuerte, pero son cosas que obviamente están cambiando día a día. Y también me imagino que las organizaciones que nos cuentas también tienen parte de efectivamente poner a la persona al centro de la organización, que es algo que hoy día uno lee mucho, ¿cierto? Pero que cuando a veces conversas con algunas personas sienten que la realidad no es tan así. Así que ojalá que se vayan sumando cada vez más de esas organizaciones que sí lo creen y que sí también lo practican. María Esther, una última pregunta y que también es un tema para muchos y que nos habla de las barreras mentales, ¿cierto? Barreras que todos probablemente tenemos de cierta manera y que reconocerlas también es muy interesante ese trabajo de autoconocimiento. ¿Tú crees que estas barreras mentales influyen justamente en esa definición o esa búsqueda del propósito personal? Te lo voy a decir con estadísticas, porque me imagino que aquí vamos a encontrarnos con muchos participantes que vienen de un mundo más duro. Eh, el Obviamente. 90%, el 90% de lo que escuchamos a diario, cada uno de los seres humanos, nos lo decimos nosotros mismos, ¿ya? Y el 80% de lo que escuchamos no estamos de acuerdo, ¿ya? Con un otro ni conmigo mismo. Entonces, imagínate la barrera mental personal y colectiva que vamos teniendo constantemente en cuanto hemos sufrido una tremenda castración
de las preguntas, porque ¿cuántas preguntas hacemos para ver si es que realmente voy a poder estar de acuerdo con tanto lo que me digo yo misma como con lo que me dice el resto? Y esto les pido a ustedes que hagan el ejercicio. Dense cuenta cuánto de lo que escuchan se lo están diciendo ustedes mismos y en ese sentido las barreras mentales, los límites, no están afuera, sino que adentro. Y luego, cuando escuchan a los otros, lo primero que están haciendo es comparar con lo que saben y nuevamente volvemos a cerrar las posibilidades de aprendizaje colectivo, porque me quiero quedar con mi propia verdad. Ahí hay un tema también que obviamente a veces no saber que existen esas barreras mentales, porque cuando uno no está inserto en estos temas, a veces uno dice, claro, hay cosas que a lo mejor son parte de lo que yo creo, son mis creencias, a veces no hablan de las creencias limitantes, de las barreras mentales, pero que no nos hemos dado el espacio para detenernos y pensar en ellas y ver de qué manera podemos accionar reconociéndolas, porque a lo mejor hay algunas que van a seguir existiendo. Todos las tenemos y a lo mejor ni siquiera vamos a lograr al final de nuestros días el poderlas resolver, pero ya reconocerlas creo que es un gran paso. Y eso también creo que probablemente es uno de los aprendizajes que se rescatan obviamente de tus respuestas. María Esther, y finalmente, ya esa era la última pregunta. No sé si si te gustaría también compartir alguna reflexión final con los participantes de este programa. ¿Qué te gustaría también que ellos pongan quizá ahí en práctica? A mí me encantaría seducirles a que apliquen la curiosidad, el escepticismo, la alegría, el entusiasmo en cada una de las actividades que emprendan a diario, ya sean de índole personal o de índole profesional, que conecten con lo que los mueve. La motivación es ese movimiento que va desde adentro. Y sin motivación, escasamente van a poder tener los resultados que ustedes quieran también, porque depende mucho de lo que van a proyectar. Entonces, recuerden, escepticismo, curiosidad, más preguntas y poder conectar con lo que realmente los hace moverse, qué los conecta para despertarse en el día a día y ponerse además la mejor sonrisa, porque como herramienta, si se la quieren llevar en su kit, la sonrisa es gratis, es contagiosa, abre puertas y con el solo hecho de hacer así ya le dicen al cerebro que está generando endorfina. Hay gente, sigo a un doctor que está ahí en España, que si lo pueden seguir también, el doctor Carlos Hue, que él dice que estamos crónicamente enojados los seres humanos. Entonces, que ante la imposibilidad de una sonrisa, él dice a sus participantes, si tienen un lápiz, pónganselo así, y solo el hecho de tenerlo ya puesto entre los dientes, el movimiento corporal de la cara, el movimiento facial, ya le dice al cerebro nuevamente. Entonces, hay un montón de cosas que cada uno tiene en sí mismo, que agarre las riendas de su vida y que por favor fluya. Ese sería mi gran cierre, José Luis. Perfecto. Bueno, finalmente recordar que María Esther nos comentaba un libro, pero claro, yo no he tenido la oportunidad de leerlo. Se ve muy interesante porque es un bestseller que me imagino que aporta mucho, pero tiene un apellido este autor que es muy complejo. Entonces, les vamos a dejar acá también en la entrevista después, en comentarios, le vamos a dejar la información de este libro que se llama Flow, tal como lo comentaba María Esther, una psicología de de la felicidad. El autor es Misalgi, pero ahí tiene un apellido que claramente es muy difícil de pronunciar. No podría yo pronunciarlo. Así que eso Ay, lo vamos a dejar también ahí en los comentarios. Muy difícil ahí de pronunciar María Esther, este autor. sí, me lo puse difícil, ¿viste? Pero frente a esa incompetencia prefiero declarar la ignorancia. Y tú Pero igual, vamos a ¿viste? dejar No lo ahí sabemos decir, el que puede, puede. pero les va a quedar seguramente el nombre, Fluir o Flow, una psicología de la felicidad. Muchas gracias, María Esther, por compartir tu visión, tu experiencia, por regalarnos también parte de tu tiempo. Hoy día muchas veces nos dicen que el tiempo es el elemento más valioso y el que probablemente nos cuesta más transar. Así que muchas gracias por regalarnos este espacio de conversación y que los participantes tengan la oportunidad de aprender de ti y de conocerte. Así que vuelvo a reiterar mi gratitud. Espero nos sigamos encontrando en alguna otra oportunidad. Que estés muy bien. Con mucho amor para ustedes, que disfruten.